Gloria a Dios, aleluya, Dios los bendiga en esta hora. Estamos aquí en el video que yo les prometí que iba a hacer sobre la oración y el ayuno. Y esperamos en el nombre del Señor Jesús que nuestro Dios, por medio del Espíritu Santo, me pueda ayudar y poner esa gracia para poder llegar hasta sus corazones por medio de su palabra y pueda aclarar un poco de lo que yo he entendido y me ha ayudado en mi vida espiritual y en el camino del Señor. Vamos a orar. Padre, tú que estás en los cielos, mi amado Dios, te vengo pidiendo en el nombre de Jesús de Nazaret que por medio de tu Espíritu Santo me vengas ayudando, ven poniendo esa gracia, esa sabiduría, y que limpies los aires, Señor, y la atmósfera de aquí donde yo estoy y de ahí de donde está, Padre, mi hermano, mi hermana, mi amigo, el joven. No interesando dónde se encuentre, Señor, porque tú eres omnisciente y omnipotente. Nos ve donde quiera que nosotros estamos. Te pido, mi Dios, que cuando mi hermano, mi hermana, el amigo, la amiga, el joven, la joven puedan ver este video, seas tú hablándoles a su vida, que no sea yo, que seas tú usando mis labios. En el nombre de tu Hijo Jesús te pido, mi amado Dios. Amén. Vamos a empezar. Hoy les voy a ir dando los versículos para que ustedes puedan buscar en su Biblia. Si usted tiene una Biblia o si no tiene una Biblia, pueda descargar Reina Valera 60 y Poder en la Sangre del Señor Jesús. ¿Por qué les digo esta versión? Es porque últimamente están sacando unas versiones que muchos versículos y partes de la palabra las están arreglando. Saben, esta versión la tradujeron unos que eran sacerdotes. Uno era de apellido Reina y otro de apellido Valeria. Un día yo les voy a llevar esa historia para que podamos entender de que el Señor transforma las vidas, porque ellos escondida tradujeron esta versión al español y hoy la han sacado al inglés, y ellos fueron muertos a causa de eso. Los persiguieron. La misma iglesia, Hay Poder en la Sangre de Cristo, los persiguió, pero eso va a ser otro mensaje. Vamos a hablar de la oración y del ayuno, pero en esta parte yo les voy a empezar a hablar de la oración para que podamos entender, y por medio que entendamos de la oración vamos a ir al ayuno, porque la oración tiene poder, y tenemos esta versión del Señor Jesús en Mateo 26:38. Pues vamos a ir a la palabra en el nombre del Padre, el Hijo, Espíritu Santo. Entonces Jesús les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad conmigo. Eso él le dijo a los apóstoles. Él solamente se llevó a 3 apóstoles. Hay poder en la sangre de Cristo. Y en Lucas 22:39 al 44, porque quiero decirles que Mateo, Lucas, Marcos y San Juan, estos 4 evangelios hablan de la vida de Jesucristo, de todo lo que Jesucristo hizo, y aún dicen ellos mismos que no contaron todo lo que el Señor Jesús hizo, pero cuentan lo más importante para que nosotros podamos conocer a Jesús. Dice la palabra del Señor en Lucas capítulo 22, versículo 39 al 44. Jesús ora en el Getsemaní, y saliendo se fue como solía al monte de los olivos, y sus discípulos también le siguieron. Cuando llegó a aquel lugar, les dijo: orad que no entréis en tentación. Y él se apartó de ellos a distancia, como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas oró, diciendo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya.
y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Gloria a Dios, aleluya. Saben, dice la palabra que el Señor Jesús, Él ya no aguantaba, porque esa fue la última oración que Él hizo, porque Él ya sabía que lo iba a entregar uno de sus mismos discípulos. Él, me imagino que le dolía su corazón, porque la palabra de Dios dice que tanto le dolió a Dios el corazón que se arrepintió de haber hecho el hombre cuando vio la maldad que había en el mundo. Y fue cuando Él dijo que iba a destruir al hombre, el poder en la sangre de Cristo. Y así nos pasa a nosotros. Él, me imagino que Él ya sabía que lo iban a traicionar, porque Él escogió a Judas, Él escogió a los 12 apóstoles, porque dice que muchos son los llamados, pero pocos son los escogidos. Y Él ya sabía que este varón lo iba a entregar, pero Él le dolía, porque Él sabía todo lo que iba a sufrir. Pues nosotros a veces eso nos pasa, sufrimos, o sea, nosotros las esposas, con nuestros esposos. Hay quienes que los esposos no son convertidos y maltratan a la hermana, les hablan mal, las ofenden verbalmente, hay algunos que hasta les pegan y las maltratan con otras mujeres. Entonces, cuando el Señor Jesús nos está dando un ejemplo, que tenemos que orar, aunque no tengamos fuerza, aunque estemos tristes, oremos. Quiero darles un pequeño testimonio cuando pasó cuando estaba la pandemia. El Señor fue tan lindo conmigo que en ese momento mi hijo andaba ya deleitándose en el mundo, en el pecado. Y nosotros nos habíamos olvidado de que el Señor nos había dicho años atrás, como les dije en el video, que oráramos por Él, para que Él pudiera venir a los caminos de Dios y poder usarlo. Pero nosotros a veces nos olvidamos de lo que Dios nos manda hablar. Acuérdate tú, mi hermana, mi hermano, joven, o tu amigo. Alguna vez tal vez tú fuiste a una iglesia y Dios te dio una palabra, una profecía, y tú te olvidaste. Acuérdate de lo que Dios te habló, porque dice la palabra que Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Dice que todo lo que está escrito en esta Biblia, toda la palabra de Dios se va a cumplir. Dice que el mundo va a pasar, pero su palabra no. Hay poder en la sangre de Cristo. Y yo me acuerdo, Él permitió que a mí me diera esa enfermedad, pero Él lo hizo para despertarme, porque cuando yo estaba enferma, yo pasé prácticamente, pasé un mes y medio con esa enfermedad. Yo ya no podía prácticamente caminar, yo por último no sentía el aire. O sea, fue un milagro que Dios hizo en mi vida, pero dice la palabra que quien no pone cargas, quien no las pueda soportar. Y yo me acuerdo que mi esposo andaba de viaje, trabajar fuera del estado, y mi hija, mi otra hija, que ahora en ese momento ella tenía 14 años, ella se cayó en una depresión cuando mi hijo se fue de la casa, porque ellos eran bien unidos los dos. Entonces mi hija empezó a hacerse rebelde. Ella empezó a cortarse las venas. Ella empezó a andar en la droga, en el alcohol. Ella misma nos contó después que cuando nosotros nos dormíamos, ella se salía. Y a la hora que nos íbamos a levantar, ella llegaba. Entonces yo miraba que todo el día, a veces ella no quería ir a la escuela, no iba. Y todo el día ella pasaba dormida, pero ella misma dice que ella se salía porque había caído en una depresión. Y yo me di cuenta hasta después que ella se cortaba. En la escuela, ella una vez, dicen que la hallaron y se cortó. En la escuela me mandaron a llamar y me dijeron que tenía que llevarla, que la tenían que internar a donde un psicólogo y que la dejáramos internada allí. El enemigo, como él lo que él quería, destruir a mi familia, a mis hijos. Y
yo no permití, yo le dije a mi esposo, no, lo que el enemigo quiere es matarla. Y no lo permití, yo me negué. Ahora le dije yo, vamos a ir a la iglesia, porque ella tenía 14 años, ella sufrió mucho. Y un día yo estaba en el apartamento y me tiré al piso sin fuerza. Era de madrugada, yo ya no soportaba. Yo ya me había sanado el Señor. Entonces yo le dije al Señor, yo ya no aguanto esto está muy pesado. ¿Qué está pasando, Señor? ¿Qué estoy haciendo? Yo oro, yo ayuno, yo hago todo. ¿Qué es lo que está pasando, Señor? ¿Por qué no me contesta? ¿Por qué mi familia se está derrumbando? ¿Por qué mi esposo anda en otras cosas? ¿Por qué mi hijo no viene? ¿Qué pasa, Señor? ¿Qué está pasando? Y saben que Dios es tan bello que dice la palabra en Éxodo, cuando el Señor le dijo a Moisés, ve, le dijo, a sacar a mi pueblo de la esclavitud, porque yo he escuchado su clamor y he visto, le dijo, su dolor. El Señor había visto que yo ya no aguantaba. Dice la palabra que Él, en nuestra debilidad, Él se perfecciona. Hay poder en la sangre de Cristo. Yo me acuerdo que unos hermanos me llamaron, yo sin fuerza les contesté y me dijeron, hermana, nosotros hemos estado orando, hermana, me dijo, y el Señor reveló, porque usaba a un joven en revelación, y el Señor reveló, le dijo que usted ya no puede, que usted está sin fuerzas, que usted, la fe se le está yendo, pero el Señor le dice que Él está con usted. Siga adelante, que no pierda la fe, y Él le va a dar nuevas fuerzas como las del búfalo. Y empezaron a orar los hermanos por mí y empecé a tener una fortaleza espiritual y una fe nuevamente, y se me quitó mi angustia y mi dolor y mi tristeza. Eso le pasó al Señor Jesús acá. Dice que mandó al ángel a fortalecerlo. El Señor mandó al Espíritu Santo por medio de la oración y me fortaleció a mí. Así puede ser contigo, mi amiga, mi hermana, mi hermano, cuando no tenga fuerzas. Tú tienes que saber que hay alguien orando por ti. O si tú ya no puedes, cuando vayas a la iglesia, dile, no tengas pena. Dile al pastor, yo quiero que al final del culto hagan una oración toda la congregación por mí, porque me siento debilitado espiritualmente. Y vas a ver que te va a fortalecer el Señor. Que el Señor Jesús sudaba, dice, las gotas de sudor juntamente con sangre. O sea, la angustia era tan grande de nuestro Señor Jesucristo. Pero si Él no se hubiera negado, Él no estuviéramos aquí. La oración tiene que ir juntamente con la fe. Te voy a dar unos versículos en Hebreos 11, versículos 6 y 7. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Hay poder en la sangre de Cristo, lo que te estoy hablando. Por la fe, dice, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Todos conocemos, en Génesis se encuentra la historia de Noé, que en ese tiempo dice que nunca había llovido. Dicen de que el Señor, él mandaba el rocío desde arriba, y mandaba un rocío para las plantas, para las flores, para todo lo que se necesitaba. Dice la palabra que este hombre, el Señor le dijo que hiciera ese arca, porque Él iba a destruir el mundo, iba a mandar una lluvia, un diluvio. Y le dijo que todo aquel que anunciase eso, que todo aquel que creyere se metiera allí, y que metiera una pareja de cada animal en esa arca. Le dio todas las coordenadas como hiciera. Como te digo, ahí voy a poner para que tú puedas leer la historia, para que no nos vayamos a alargar en este mensaje que yo te quiero dar.
En Hebreos 11:31, cuando nosotros tenemos fe, no interesa el pecado que estemos haciendo. Sabes que el Señor dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Lo importante es que tengamos fe. Dice que por la fe de oír es que nosotros llegamos al camino de Dios. Porque el Señor lo que más le interesa, lo primordial que le interesa, es tu salvación, es tu alma. Y después, Él con la palabra, Él te va a ir alumbrando. Con la palabra, Él te va a ir diciendo qué es lo que no le agrada. Y tú lo vas a ir dejando tú solo, tú sola. Nadie te va a obligar, porque Dios no quiere a nadie obligado. En Hebreos capítulo 11:31, que por la fe Rahab, la ramera, no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz. Esta historia está en Josué capítulo 2 del 1 al 21. Esta mujer dicen que era una mujer que vendía su cuerpo, pero a veces esas personas no es porque ellas quieran, y es porque están atados, porque ese también es un espíritu inmundo del enemigo que también se mete en las mujeres y también en los hombres. Hay poder en la sangre de Cristo. Pero por eso el Señor no nos manda que juzguemos a nadie, porque ya vieron esta mujer, hay poder en la sangre de Cristo. Esta mujer dice la palabra que en ese tiempo, cuando Josué, el Señor iba a destruir una ciudad completa que se llamaba Jericó. No iba a quedar nada, no iba a quedar nadie. Y dicen que mandaron a 2 hombres a espiar esa ciudad. Y ella dice que les dijo, yo conozco su Dios que es grande. Y les pido que tengan misericordia como yo tuve misericordia de ustedes. Que tengan misericordia de mí y de mi casa, de todos los míos. Y dice que ellos le dijeron que todo el que estuviera en esa casa no iba a morir. Lean la historia, es bien bonita. Y dice en la palabra que esta mujer, por la fe, ella dicen que cuando destruyeron la ciudad, se la llevaron a ella con sus padres y sus hermanos. Y ella después dejó toda la vida mala que tenía. O sea, el Señor transformó su vida. Ella se hizo otra persona y se casó con un hebreo. Dicen que se llamaba Salmón, con el que se casó ella. Y es tan bello el Señor que ellos tuvieron otro hijo que se llamaba Boz. Y por medio de este hombre que se llamaba Boz, se casó también con otra que se llamaba Ruc. Hay poder en Jesús, esa está la historia en Ruc. Lo que tuvo Rahab, se casó también con una moabita, que ella era idólatra, que ellos le enseñaban y de todo, tenían dioses de todo. Ellos adoraban de todo dioses. Entonces ella conoció al Señor y ella se convirtió también en el Señor. Y por medio de esta Ruc, que fue también idólatra, fue que tuvieron el hijo que se llamaba Isaí. Y Isaí era el papá de David. Y todos conocemos la historia de David y poder en Jesús. Y por medio de David vinieron descendencia y fue cuando vino Jesús. Por eso el Señor dice que no hace sección de personas. Tú que me estás viendo, no interesa el pecado que tú hayas hecho. Si tú sientes en tu corazón a veces en la noche lloras, sientes algo que no sabes qué es el Espíritu Santo que te está visitando. Visita una iglesia, escucha la palabra y ella te va a ayudar por medio del Espíritu Santo. Dice la palabra en Santiago capítulo 5 del 17 al 8. Dice, Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró y el cielo dio lluvia y la tierra produjo su fruto. Como les digo, en aquel tiempo no llovía. Elías dice que era como nosotros, sujeto a pasiones, o sea, él pecaba. Porque dice la palabra que no hay justo ninguno. El que no peca dice que hacemos mentiroso a Dios. O sea que todos pecamos. En alguna manera pecamos siempre. Pero ahí estamos buscando la perfección en Dios cada día, para que seamos salvos en aquel día. Este hombre era como nosotros y oró con fe, dice la palabra. Y Dios lo escuchó y mandó lluvia.
Y todo ese tiempo, por 3 años y meses, no llovió. Y después él volvió a orar para que Dios diera lluvia. Pero yo te voy a poner dónde está la historia de Elías para que tú puedas leerla. También dice en Juan 14, 13, 14, dice la palabra: y todo lo que pidieres al Padre, que es a Dios, en mi nombre lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré. Dice el Señor que le pidamos al Padre. Tú le vas a decir en la oración: Jehová de los ejércitos, en esta hora yo me estoy humillando. Yo vengo creyendo, yo te vengo pidiendo que si a mí me falta la fe, pongas fe en mi vida, mi amado Dios. Porque si tú no tienes fe, pídele primero por la fe. Porque Él dice que lo pidamos. Y dile: Jehová, yo te pido en el nombre de tu Hijo Jesús amado. Y lee este versículo. Dile: Señor, dice aquí tu palabra, y lee este versículo. Porque acuérdale, Dios, de las mismas promesas. Porque el Señor dice que Él no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Y dice que todo lo que le pidiéramos con fe, hay poder en la sangre de Cristo. El poder de la oración no la tenemos nosotros. El poder lo tiene Jesucristo, porque el Señor le ha dado esa potestad. Dice que todo lo que le pidiéramos a Él, en el nombre de su Hijo Jesús. ¿Sabes por qué? Porque Él quiere honrar a su Hijo, quiere glorificar su nombre, mi Dios, porque Él fue el que vino a dar la vida por nosotros. Estuvo en esa cruz, murió todo lo que sufrió, pero resucitó al tercer día y ahora Él está allá. La oración también trae sanidad y perdón. Hay poder en Jesús. Dice Santiago 5:16: confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por los otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. ¿Qué es lo que está diciendo ahí? Que si tú tuviste un problema con alguien en el pasado y tú todavía te puedes comunicar con él, pídele a Dios. Si tú todavía sientes en ese tu corazón que te duele, pídele a Dios que te ayude a perdonar a esa persona. Y dile: yo soy una nueva criatura y quiero agradar a mi Dios. Y yo ya no soy la misma persona de antes. Quiero pedirte que me perdones por todas las veces que te ofendí. Pídele. Sé valiente. El Señor dijo en Josué 1:9 que seamos valientes. Hay poder en la sangre de Cristo. Dice la palabra que solo los valientes van a poder arrebatar el reino de los cielos, porque dice la palabra que desde Juan el Bautista en los cielos sufre violencia. Y cuando el Señor dice eso, tú vas a sanar el corazón de aquella persona. Cuando ella vea wow, va a decir: de verdad, Dios ha hecho cambio en esta persona. Y tu testimonio va a glorificar al nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y puedes hasta tocar el corazón de esa persona y va a decir: es verdad lo que dicen. Y tal vez esa persona la han invitado a la iglesia. Y hay hijos de Dios que damos mal testimonio y otros no quieren venir al camino de Dios. Entonces tú vas a sanar el corazón de esa persona y te vas a sanar tú. Y dice la palabra también en Santiago 5:14: hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Lo que te acabo de decir. Vas a hacer que esa persona se sane su corazón y va a ser tocada por el Señor, porque va a ver el testimonio de Jesús en ti. La palabra en Mateo 7:7: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Todo lo que nosotros oráramos, porque la oración, ¿sabes? La oración nos ayuda a nosotros, porque la oración es una cosa y el ayuno es otra. La oración te fortalece en el espíritu.
La oración te aumenta la fe. La oración toca el corazón de nuestro Dios. Segunda de Crónicas 7, capítulo 7, versículo 14 y 15. Dice: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Ahora estarán abiertos mis ojos y atentos mis oídos a la oración en este lugar. El Señor es tan bello que por medio de la palabra nos está diciendo, nos está dirigiendo qué debemos hacer. Por eso es que nosotros tenemos que leer la palabra. Por eso el Señor le dijo a Josué: y escudriñala de noche y de día. Este es un guía, hay poder en Jesús. Cuando nosotros vamos a trabajar, hay reglas que nosotros las tenemos que aprender. En la escuela hay reglas que nosotros tenemos que aprender. El Señor es tan bello. El Señor es tan bello que también, por medio del Espíritu Santo, hizo que estos hombres del ayer dejaran escrito todo esto, porque dice que la palabra de Dios es inspirada por medio del Espíritu Santo. Y es para que nosotros seamos guiados y podamos caminar como hijos de Dios que debemos de caminar. Ya te hablé de la oración. ¿Cómo es que nosotros tenemos que orar? O sea, tenemos que derramar nuestra alma. Tiene que salir desde tu corazón todo eso. Derrama las lágrimas que tú quieres derramar y háblale como que estás hablándole a tu mamá, a tu papá, a tu hermano, a tu hermana, a tu amigo. Él quiere que nosotros le hablemos como un amigo. Háblale al Padre y dile: Señor Jesús, ayúdame, tú que estás a la par del Padre. Por favor, ayúdame, dame fuerzas, dirígeme y vas a ver lo que Dios va a hacer contigo.